El médico permitió que la pelea continuara. El consentimiento que tú das al riesgo. Williams eventualmente peleó y perdió una pelea, pero siguió peleando. El árbitro siguió siendo árbitro. Ya de por sí los puños de un boxeador se consideran armas blancas. Imagínate tú si le añades yeso. Es como la teoría de los daños continuados. El daño finalmente cesó con la muerte de él. Nadie ha pagado las consecuencias que no fuera él y su familia. Daño permanente, fin de la carrera, básicamente. Hasta Bad Bunny escribió una carta abierta dándole trato de la muerte de héroe. Y es bien duro ver lo que pasó con Pritchard. Básicamente, Pritchard es quien ha sufrido todo este tiempo. Cuando el deporte se convierte en delito, ¿hasta qué punto una agresión en el deporte es parte del juego? Un pelotazo es parte del juego. ¿Y si es intencional? Si es de mala fe. ¿Y el batazo? Pues puede el bateador sacar el bate si le meten un pelotazo y darle con el bate. El hockey. Ha habido casos de eso. El caso de Pritchard Colón nos ha hecho reflexionar en cuándo los golpes pueden ser ilegales, pero ilegales a nivel de tribunal, o sea, criminales o simplemente antideportivos. Con nosotros está Adolfo Rodríguez, nuestro compañero analista político, y nuestra invitada hoy de lujo, la ex secretaria de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Párez. Además de eso, mi ex compañera de clase y por tanto sé de su capacidad intelectual y abogada en la esfera estatal y federal. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Gracias. Encantada. Creo que es la primera vez que vengo. Aquí sí. Ok, hablemos del caso de cuándo sí, cuándo no, porque ha habido otros casos, pero el caso de Pritchard es particularmente único. Habían dos invictos que estaban peleando en un momento dado. Pritchard empieza a quejarse de los golpes en la nuca. El médico permitió que la pelea continuara. El árbitro permitió que la pelea continuara. El árbitro le quitó puntos a Pritchard, etcétera. Todo lo que pasó, ¿verdad? Y finalmente Pritchard muere. Hasta Bad Bunny escribió una carta abierta dándole trato de la muerte de héroe. Y es bien duro ver lo que pasó con Pritchard y ver que básicamente nadie ha pagado las consecuencias que no fuera él y su familia, porque a la larga Williams eventualmente peleó y perdió una pelea, pero siguió peleando. El árbitro siguió siendo árbitro. El médico siguió siendo médico. Nadie pagó nada. Básicamente Pritchard es quien ha sufrido todo este tiempo hasta que finalmente muere. Él y su familia son los que cargaron con todo. ¿Dónde estriba cuando alguien comete un delito? O sea, estos eran golpes antideportivos ilegales en el deporte. ¿Pudiera Pritchard haber demandado a Williams, al boxeador adversario? Bueno, de poder, podía. El papel, como tú muchas veces sabes, aguanta lo que sea. Si esas causas de acción iban a prosperar o no, yo creo que iba a ser difícil. Se ha probado que ha sido difícil contra el médico. Los papás demandaron al médico por una causa de acción de malpractice, alegando que ya ellos habían creado una relación médico-paciente en el ring, ¿verdad? Por virtud de que la Comisión de Boxeo de Virginia contrató a este doctor para que fuese el médico de la pelea. Así que desde el momento que Pritchard empieza a quejarse de esos golpes y él lo ve, se crea la relación médico-paciente y los papás dijeron: tú fallaste en tu diagnóstico, tú debiste haber identificado que él estaba teniendo concussions a base de lo que estás viendo y de lo que él te está diciendo, porque las alegaciones es que Pritchard le decía al médico que él estaba mareado y que le dolía la cabeza. Entonces, al no diagnosticar un posible concussion y detener la pelea, ellos dicen: tú eres responsable de los daños o la extensión de los daños que él sufrió. Ok, antes de que sigas, aunque se dice eso, como que nunca ha habido una prueba de que Pritchard dijo eso. No. Eso siempre ha sido como que creemos que él dijo eso,
Pero nunca ha habido un Exactamente. desfile de prueba de eso. No, porque ese caso se quedó un poco en el aire. Después que los papás lo radicaron, que lo radicaron en el distrito en D.C., la pelea fue en Virginia. So, yo pienso que la práctica, ese doctor es un médico de familia y él tiene una práctica de medicina de familia y a mí me parece que es en D.C. Y es por eso que entonces los papás, ¿verdad? Y en la estrategia legal, la demanda la radicaron ahí en D.C. en lugar de en Virginia, que fue donde ocurrieron los hechos, porque ahí fue la pelea. E incluyeron a los promotores. A toda esa gente los sacaron del pleito y finalmente se quedó, pues, el médico. Pero ese caso nunca siguió su curso. Más allá de unas cosas procesales sobre cuál era el foro con jurisdicción, si el estatal o el federal, que el federal lo devolvió al estatal y dijo, manéjenlo ustedes. Pues eso se quedó en la nada. So, realmente nosotros no hemos podido ver que haya un desfile de prueba, o sea, que se pueda repasar la grabación de la pelea, que se pueda mirar en detalle la interacción entre el médico y Pritchard, por lo menos para esa parte. Diferente y separado hubiese sido, pues puede demandar al boxeador, a su contrincante, podría demandar al referí, pues tal vez podía demandarlos, pero la realidad es que el obstáculo más grande y el impedimento más grande que tiene este tipo de reclamación es el consentimiento que tú das al riesgo que conlleva entrar, en este caso, al ring de boxeo o a los deportes de contacto o a cualquier otro deporte. O sea, que cuando hay un deporte de contacto, inherentemente al yo firmar un acuerdo o entrar a entrar a hacer... Voluntariamente decidiste que tú vas a participar aquí. Ok, por eso, pero vamos a suponer, yo soy un boxeador ¿verdad? En este caso, y me dan un golpe ilegal. Yo no estoy consintiendo ese golpe, pero se entiende que parte del deporte incluye golpes ilegales. Sí, porque lo que sucede es que el propio deporte tiene unas acciones disciplinarias para contrarrestar esos golpes ilegales dentro del marco de la celebración del deporte. Diferente es si tú estás haciendo un deporte y la conducta que te ocasiona el daño no está relacionada al deporte. Por ejemplo, en el caso que tú dices de un juego de béisbol, el pitcher le da un pelotazo al bateador, el bateador se va detrás del pitcher a darle batazo. Eso es diferente porque la acción dentro del deporte del béisbol no incluye que tú vayas al montículo a darle batazo al pitcher. Si fuese, por ejemplo, que tú estás haciendo la acción de batear y le das al catcher, dice, pues mira, mala mía, a lo mejor lo hizo intencionalmente, pero es difícil distinguir la intencionalidad de dar un golpe que quiera ocasionar daño versus dar un golpe en un movimiento que es natural del deporte. Pues si el pitcher está bateando y le da al catcher y le da en la cabeza y le hace un concussion, mucha gente o podrán alegar, si es que ya tenía alguna rencilla o le quiso ocasionar daño. Pero el bateador siempre va a tener la defensa de decir, no, yo estoy haciendo mi movimiento, o sea, no fue mi intención darle. Y lo mismo, ¿verdad? Pudiese alegar exitosamente, por ejemplo, el boxeador Williams. Williams dice, sí, está bien, pues yo le di un golpe ilegal, pero mi intención en darle el golpe ilegal no era ocasionarle una hemorragia, no era dejarlo 221 días en coma, o sea, la intención de ocasionar ese daño específico. Y legalmente, pues ahí se encuentra un obstáculo bien grande en cuanto a si eso pudiese prosperar. Again, pudiesen radicar la demanda, pero va a llegar un punto en el que... Okay. Pero por si acaso, importante, ha habido demandas previamente sobre esto y podemos discutir ahora, pero sí quisiera, y de hecho hubo un caso reciente donde ganó el boxeador, o sea, y quiero hablar de eso que pasó recientemente, y también los jugadores de la NFL demandaron por los concussions y se resolvió algo bastante a favor, de hecho se resolvió, no, realmente hubo un settlement, hubo un acuerdo extrajudicial sobre este tema, que me gustaría también tocar el tema del famoso concussion, ¿verdad? En el caso de la NFL, porque los primeros concussions que sabemos son en boxeo. O sea que... Sí, y yo lo que creo es, ¿verdad? Adelantando un poquito ahí, que el pool o la presión que realizaron los jugadores de NFL por las consecuencias a largo plazo que tenían esos concussions, no lo hizo el boxeo de la misma manera. Y por eso no lograron, ¿verdad? O no se habían logrado las mismas cosas que con NFL.
Sí, es parte. Recuerda que el boxeo es un deporte individual, mientras que el deporte del NFL es colectivo. Así que ahí hay una particularidad. Y dicho sea de paso, los concussions... Hay una asociación de jugadores. Ya, de acuerdo, exacto. Y interesante también porque lo más que hay concussions es en soccer, no es en fútbol, soccer, ¿verdad? Pero no soy igual. Adolfo, si tienes una pregunta en confianza, yo sí tengo varias, entre ellas. Ha habido casos donde yo me acuerdo que Juan Marichal, el dominicano, le metió con el bate o sea, él era pitcher, por si acaso, pero le metió con el bate al catcher del otro equipo, y si no me equivoco, al pitcher, el otro equipo también, salió, o sea, él le metió un bolazo y él se fue detrás, y si no me equivoco, una demanda por eso hubo, o sea, sé que Marichal lo despidió en el duelo, pues después se hicieron bien pana. O sea que, y ahí sí hay un caso extrajudicial. Yo sé que en Canadá también hubo un caso de un jugador de hockey donde le metieron con el palo de hockey. Ha habido varios de hockey. En uno de los casos, ahorita busco el nombre porque no lo recuerdo, la persona cumplió como 3 meses de cárcel. Anda. Por agresión. O sea que, ¿verdad? Cuando yo estudié mi maestría de Derecho Deportivo, actually, mi trabajo del fin del máster fue de la violencia en el deporte. Y yo comparaba la jurisdicción o el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, de Estados Unidos, versus el europeo y el de España. Y hay muchas diferencias. La principal es que nosotros no tenemos leyes especiales que cobijen este tipo de daño y de actuación cuando se da en el marco de un evento deportivo. Que sí es verdad que tú consientes a ciertos riesgos, pero como tú decías, tú no consientes a que a ti te estén dando golpes ilegales y que el árbitro no actúe sobre ello y no haga cumplir el reglamento sobre eso, porque el reglamento, ¿verdad? Los reglamentos normalmente van en creciendo. Tú empiezas por lo menor, tú lo amonestas, tú le quitas puntos, tú puedes parar la pelea. O sea, ante la conducta reiterada, el árbitro puede y debió, en mi opinión, haber parado la pelea. Pero hay una diferencia bien grande entre el ordenamiento jurídico en Estados Unidos y Puerto Rico y España. Y para nosotros siempre la causa de acción que va a existir es la causa de agresión. Por eso es que es difícil y nosotros hablamos de cuál es la conducta. ¿Es una conducta dentro del marco del deporte? No, pues ahí está el caso de los de hockey. Al tipo que se fue con el palo de hockey y le zumbó al otro amigo, pues la acusación fue de agresión normal como la que tú hubieses visto en la calle. Y como pudo probar que naturalmente eso no es parte del juego, pues el tipo cumplió como 3 meses de cárcel por haberle caído encima. Así que sí, hay casos, pero el estándar es el mismo estándar que tú tendrías en otra, ¿verdad? Como que no hay un ajuste a la situación y al contexto deportivo. Hubo un caso de un jugador del NBA que le metió de los Lakers, le metió al otro. Recuerden que hubo un tiempo en que la NBA era bien violenta. O sea, la NBA se volvió más sofisticada después de David Stern y cuando Jordan y los Jordan Rules de los Pistons. Era un asesino en serie. ¿Cómo es? Bill Laimbeer era un asesino en serie. De los Pistons. O sea, pero era, o sea, y había toda una, ¿verdad? Le llaman los Jordan Rules. Que o sea, había porque para proteger a Michael Jordan y demás se hicieron una serie de reglas y los Pistons tenían las Jordan Rules, que era cuando ves que Jordan venga, dale un palo. O sea, eso era, y esa era parte del deporte, o sea, la parte del juego. Dicho sea de paso, me parece que a Wembanyama le va a pasar algo parecido. O sea, simplemente él se sabe que su fragilidad, ¿verdad? Es que es demasiado flaco, pero fuera de eso tiene unas habilidades únicas, o como único tú puedes tenerlo dándole palo. Esa es la verdad. Ok, so, dicho eso, recientemente el famoso juego de Francia con Paraguay, todo el mundo decía, pero ¿y por qué Paraguay juega a cielo bruto? Porque es la única forma en que puede ganar la Francia. O sea, Francia es un equipo de élite, se supone que es el mejor del mundo. Y esto ustedes son los expertos. ¿Cómo se atienden las partes que son inherentes del juego, pero no están en el reglamento? Por ejemplo, el perrear después de un jonrón de cierta manera puede provocar que te den un pelotazo después. Eso es parte del juego. Eso así se juega. Y si te dan un pelotazo después, eso todo el mundo sabe que si tú haces un acto de provocación como ese, y perrear después de un jonrón, sabes que para la próxima, pues te van a pichar pegado o te van a dar un pelotazo. O igual, estamos ganando por 20 y faltan 10 segundos y yo meto una guira.
Pues eso no está en que tú no puedes tirar, la verdad. Eso no es parte de la regla, pero es parte inherente del juego. Y es una provocación a su vez. ¿Cómo yo atiendo un tema como ese? Porque si es accidente, como le pasó a Dickinson, que recibió un pelotazo en el ojo y no pudo jugar más. No jugó, pero nunca volvió a hacer lo mismo. Nunca volvió a hacer lo mismo. Pero entonces la pregunta es sobre asuntos que tienen que ver con parte del juego. Un pelotazo, después de unas circunstancias particulares, son parte del juego. Incluso el pelotero que se va a parar ahí a batear sabe que le van a tirar. Pues. Como por ejemplo, cuando Boston jugó con los Yankees, no me recuerdo quién fue el que dio un jonrón, y el que venía después era Pedro Martín, o Roger Clemens Roger Clemens le metió un pelotazo a un pelotero de Boston, y al otro venía entonces Pedro Martínez y le preguntó al pelotero, dime a quién tú quieres que yo le dé. Y fue y le zumbó a Derek Jeter. Y fue así. Eso no me lo invento yo, se lo dijo él mismo. Y Derek Jeter dice que él sabía que venía el pelotazo. Él sabía que le iban a dar un pelotazo. Esas son partes inherentes del juego que no están... pero qué daño poniéndome legal técnica, ¿verdad? Pero qué daño le ocasionó el pelotazo a Derek Jeter. Pues le dieron y lo envasaron. Ves que, o sea, la circunstancia es diferente porque aunque él le dé el pelotazo, no es con la intención de hacerle un daño real. Bueno, lo que pasa es que ha habido pelotazos que sí han causado un daño, como el caso de Diquitón, ¿verdad? Pero eso no fue con intención de... Él no le quería dar a Diquitón. Sí. Bueno, es que ha habido pelotazos con intención. Es que el problema es que... O sea, si no es lo mismo que me peché Greg Maddux a que me pichara Randy Johnson, ¿me entiendes? O sea, por dar un ejemplo que la gente, todo el mundo sabe. De Randy Johnson no era lo mismo, ¿verdad? Pero por si acaso los dos tiraron a veces para intimidar al otro pelotero, porque eso es parte del juego. Parte del juego del béisbol es intimidar al bateador. Pero volviendo al caso de Pritchard, porque me parece que hay que finalizar el caso para que entendamos por qué estamos haciendo esta conversación. Pritchard, en la demanda, se resuelve que Headbangers, curiosamente, que era la casa promotora de la pelea, se resuelve, lo sacan a ellos de la demanda porque quien es responsable del médico es el estado de Virginia. Exactamente. Y a mí me parece bien curioso que los papás no hayan no continuado, porque esa demanda fue en D.C. Again, no sé cuál fue la estrategia detrás de hacerla en D.C. y no en Virginia. Pues, ¿y por qué entonces con ese ruling del tribunal de D.C. no se viraron al estado de Virginia y dijeron, Virginia, ven acá porque la relación contractual inicial del médico y los árbitros y todo es de ustedes, es del Estado. Ustedes tienen que responder por las actuaciones de su... No son sus empleados, de las personas... Contratistas de la Comisión de Boxeo. De sus contratistas de la Comisión de Boxeo que fallaron y fueron negligentes y no aplicaron el reglamento como lo tenían que haber aplicado y ocasionaron estos daños. La explicación que ha dado hasta ahora, ¿verdad? En el proceso, es que Pritchard se veía coherente y no tenía lesiones evidentes hasta que se va al camerino. Eso es otra cosa. La Comisión de Boxeo hizo una investigación después de la pelea. Yo no he visto el informe, no tengo los detalles, no sé a quién entrevistaron o en qué consistió la investigación, pero la determinación ¿verdad? O lo que arrojó la investigación es que no había habido una conducta suficientemente temeraria, digamos, como para encontrar, o sea, los golpes fueron ilegales, pero estaban permitidos. Es un poquito lo que estábamos hablando ahorita. Pues sí, fueron ilegales, pero no fueron fuera de lo que ocurre en el marco de una pelea de boxeo. Entonces, al hacer esa determinación de que no había ninguna conducta que requiriera una acción disciplinaria, eso también como que mina el camino, porque tú dices, ok, yo voy a presentar una reclamación, lo primero que el Estado va a sacar es que ya nosotros hicimos una investigación. Y claro, tú tienes que entrar ahí sí, pero esa investigación tuvo estas fallas, o sea, no es fácil. Y yo me imagino también que cuando tú tienes que bregar con las consecuencias en la vida real de tú atender a una persona, número uno, que estaba en coma por casi un año. La verdad es que la atención
Sí, tú no estás pensando en los tribunales, estás pensando en cómo rescatar la vida del Estado. ¿Cómo tú vas a resolver? Y hay que plantear que el caso lleva sin moverse años, así que... Años, pero yo pienso que para ellos, con la tragedia que ocurrió ahora, ¿verdad? Se abre una puerta porque, bueno, los delitos no prescriben en Virginia, pero ellos tienen ahora la oportunidad de volver a revisitar el asunto, porque es como la teoría de los daños continuados. El daño finalmente cesó con la muerte de él, que, o sea, la peor manera de cesar un daño, la más grave. Entonces, yo pienso que los papás tendrían una oportunidad de revisitar el asunto, porque ellos deben tener en todos los récords médicos la conexión. Obviamente nosotros no sabemos los detalles de la muerte, al fin y al cabo, ni la razón específica, pero con una gran probabilidad está directamente relacionada a que él, cuando salió del ring, en el camerino, se desplomó, se desmayó, tenía una hemorragia, tuvo que ir al hospital, lo operaron, 200 días en coma. A mí nadie me puede decir que eso no estuvo directamente relacionado a los golpes que recibió allí. Sí, o sea... Y todo lo que estuvo como secuela hasta que acabó con su muerte. O sea, que básicamente tu planteamiento que pudiéramos... Yo pienso que si la familia debería hacer esto, también para que hagamos un marco regulatorio. Totalmente de acuerdo. Porque no hay ahora mismo un marco. Yo pienso que Pritchard, que su muerte no pase en vano y que lo usemos para empujar legislación en todos los estados de cómo debe, ¿verdad?, sancionarse este asunto. Y ha habido muertes en el boxeo, o sea, se sabe que parte inherente de cualquier deporte de contacto puede ser eso. Ha habido, ¿verdad?, muertes de personas que tienen un concussion, ha habido gente que tiene un heat stroke en una práctica. Hubo un caso que la persona incluso lo botaron del boxeo, un puertorriqueño de Nueva York, que no me acuerdo, que peleó con un muchachito jovencito que se puso yeso en las manos. Sí, eso fue un caso de los 80 bien famoso. Un caso de los 80 y que incluso creo que estaba utilizando Proventil en el agua para también darle más oxígeno cuando está peleando, y el tipo tuvo sus problemas legales serios porque tenía el yeso en las manos y Luis Resto se llama. Luis Resto versus Collins, by the way, fue un caso. Sí, y ese fue, porque entonces ya de por sí los puños de un boxeador se consideran armas blancas. Imagínate tú si le añades yeso. No así con el caso de Margarito con Cotto, pero... Ya lo Adolfo, eso fue en el 83. Acabo de buscarlo. Eso fue en el 83 y el boxeador le quitó el relleno al guante, le metió yeso y lo admitió en el 2008 que le metió yeso, by the way. Así que sí. Hubo una reclamación incluso cuando se quitó los guantes en el ring. Y ahí el papá, que era el entrenador del muchacho, que era una promesa del boxeo, el muchacho yo creo que se terminó deprimido y se mató, se murió como al año después de eso. El muchacho terminó, el otro Collins, by the way, terminó tuvo un accidente de tránsito y murió. Mucha gente dice que fue un suicidio. Él tuvo daño ocular permanente. Me estaban dando con un... Es que yo creo que la dificultad más grande en el caso de Pritchard es que realmente no hay algo como externo al deporte que le dé fortaleza a los argumentos, ¿verdad? Por ejemplo, él no está usando yeso, claramente ilegal, que muestra ¿verdad?, que te da a mostrar a ti una intención, o de lo cual tú pudieses inferir que tenía una intención de ocasionar un daño no permitido, porque si tú te estás poniendo yeso, cuando eso no está permitido, pues tú claramente quieres hacer más daño, infligir más daño del que está permitido. En el caso de Pritchard, ¿verdad?, mi alegación sería, tú puedes ver la intención de hacer daño porque el peleador tiene un patrón. O sea, tú pudieses alegar que él está teniendo un patrón de, ¿verdad?, dar esos puños que son ilegales, y de esa manera tal vez probar la parte de la intención que es realmente, al fin y al cabo, ¿verdad?, el obstáculo más grande que difiere de los casos que ustedes están diciendo, donde claramente tú puedes decir, mano, se está poniendo yeso, está haciendo esto, entonces, pues, simplifica un poco ahí. El caso más grave de todo, que es el caso que es parecido al de Pritchard, by the way, que es el de Musalamamov, que es un ruso. Él tuvo una pelea en Nueva York y
y tiene un coágulo, pero no se sabía, o sea, en la Comisión de Boxeo de Nueva York no lo lleva de inmediato a un hospital, lo dejan allí, básicamente él va en un taxi al hospital y entonces demanda, diciendo, porque quedó en coma, y entonces demanda. Y demandó a la comisión. Demandó a la comisión de boxeo. El secretario de Justicia hizo un informe demoledor contra la comisión de boxeo, diciendo básicamente que la comisión falló dramáticamente en el cuidado de los atletas, ¿verdad? Y por no llevarlo al hospital. El informe creo que es de casi 50 páginas. Y entonces terminó transando el caso por $22 millones, él y su familia. Lo transaron el caso, $22 millones contra el Estado de Nueva York. So, tu planteamiento es, aquí pudiera haber eso es. Mi planteamiento, desde que empecé a buscar un poco más de detalle, fue ¿por qué nunca han ido contra el estado de Nueva York, de Virginia, y contra la Comisión de Boxeo de Virginia? Porque cuando tú estás, ¿verdad? En mi experiencia en el DRD, que el DRD tiene la Comisión de Boxeo, ¿verdad? Es una de las comisiones bajo su jurisdicción. Es una responsabilidad grande la que tiene la comisión, y esa responsabilidad comienza desde que avala la pelea. Porque desde que tú avalas la pelea, tú estás haciendo una comparación y diciendo, estos dos peleadores cumplen con un criterio general que les permite enfrentarse de tú a tú sin hacerse más daño. O sea, las peleas, las comisiones de boxeo no pueden refrendar peleas de un tipo que pese 160 contra otro que pese 110. Y eso tiene una razón de ser. Entonces, la responsabilidad de la comisión, de las comisiones, comienzan desde ese momento, desde el momento en que permiten que dos peleadores se enfrenten. Y a mí me parece increíble, ¿verdad? O que la estrategia o la asesoría que ha llegado a los papás no le hayan dicho, mira, es que vamos a mirar cuál era la responsabilidad de la comisión ante esto. Durante la pelea, los jueces, el referí que está en el ring no es el único que tiene la última palabra, ¿me entiendes? Ahí hay unos supervisores de pelea, ¿verdad? Yo hablo, por lo menos en Puerto Rico, hay unos supervisores de la pelea. O sea, hay una una estructura, digamos, que tiene que velar por la seguridad de los boxeadores, aparte del riesgo inherente que ya sabemos que tú aceptas cuando tú te trepas en el ring. Pero hay unas cosas que... Ok, pero el estándar entonces, para que establezcamos, ¿verdad? Todos los padres que nos estén viendo, toda la gente que le interesa, el estándar es básicamente, si tú estás en un deporte y como parte inherente de ese deporte, o sea, como parte de eso hay un contacto que te causa un daño, es diferente a si, por ejemplo, hubiera cogido la banqueta y lo hubiera dado con la banqueta. Ahí ya hay una agresión, ahí pudiera haber casos criminales. Y me puse a buscar la historia de los casos, porque sabía que obviamente iba a discutir contigo el tema. Y hay unos cuantos casos, por ejemplo, el Offerman versus Nathans es un caso donde un sujeto le metió un pelotazo a Offerman. Offerman fue con el bate, lesionó al pitcher y al receptor, by the way, le hizo daño permanente, fin de la carrera, básicamente. Le metieron cargos graves de agresión, terminó cogiendo probatoria, un jurado le dio $940,000 al catcher, etcétera. Entonces está Bertuzzi, que es un sucker punch, en este caso 3 vértebras fracturadas, carrera terminada básicamente en su año de novato. O sea, esto fue un caso también, esto fue el NHL, se declaró culpable, dicho sea de paso, cumplió un año de probatoria y 80 de servicio comunitario. La demanda fue transada básicamente por aparentemente $38 millones o algo por el estilo. Otro caso que fue un palo de Donald Brashear en los segundos finales de un juego, esto fue en Canadá, cogió 18 meses de cárcel. By the way, nunca volvió a jugar la víctima. El caso, ¿verdad?, que acabamos de mencionar de los jugadores del NFL, con el famoso CTE, ahí fue una transacción de $1,200 millones y todo el mundo sabe, ¿verdad?, el caso de la familia Colón, que es el caso de Pritchard versus Ashby Promotores. Ese caso continúa básicamente detenido, no ha seguido, quizás ahora pues se pueda mover. Hubo un caso en la NFL donde hubo un golpe del antebrazo en la nuca. Básicamente el 10º circuito revocó al tribunal inferior y dijo que cuando yo estoy jugando fútbol no estoy consintiendo a golpes de boxeo, dicho sea de paso. Y abrió la puerta a que jugadores demandaran entre sí
El caso de Marichal versus Roseboro, que este es el más conocido, que es el caso de, le metieron una multa histórica para aquellos tiempos, imagínense, en los años 60, $1,750 y 8 juegos de suspensión. Le dio con el bate al receptor, Roseboro, de los Dodgers, 12 puntos de sutura, por si acaso. Roseboro demandó, le dieron $7,500 en la demanda. Después de eso se hicieron amigos al punto de que Roseboro habló para que Marichal llegara a Cooperstown para ser del miembro Salón de la Fama, y Marichal fue y habló en su funeral, dicho sea de paso, etcétera. Ha habido casos. Y no hemos hablado todavía del motín que se formó en un juego de los Indiana Pacers, que estaba con Ron Artest y todo eso, que eso en su momento a Ron Artest y a los jugadores del equipo les radicaron cargos por agresión en el motín que se formó, que eso involucró también al público y, ¿verdad?, tiene una discrepancia, pero sí ocurre, se pueden traer los casos, y si tú tienes ¿verdad?, todo bien documentado, puedes obtener una compensación por los daños que hayas sufrido. Pero claro, tiene que ser en circunstancias como las que hemos hablado. También una cosa importante, ¿verdad?, para todos los que están en el ambiente deportivo, con hijos, familiares, uno también tiene que reconocer el momento en el que algo cruza la línea y representa un peligro. Entonces, obviamente uno no está en las circunstancias, pero también, por ejemplo, la esquina de Pritchard a lo mejor pudo haber dicho: contra, yo creo que esto, pues yo no voy, aunque el médico me diga que él está bien, yo no lo voy a sacar. Si yo lo veo y eso pudiese ser en detrimento también para un posible caso, que pudieran decir, pero es que su propia esquina no, lo dejó seguir peleando. Si él estaba diciendo que se sentía mal, que estaba mareado, que le dolía, porque su propia esquina ¿verdad? Aquí jugando a ser abogado del diablo, sí, hay cosas que no son ilegales, que no están bien, pero que es tu punto, o sea, es injusto, pero es derecho, y el derecho está buscando entonces. Sí, acuérdate que la verdad en el tribunal no es lo mismo que la verdad en la calle. O sea, las cosas en el tribunal, lo que tú puedas probar, los pros, los cons, las cosas que puedan alegarse en tu contra. Y eso para mí pudiese ser un punto de debilidad en caso de que ellos siguieran, por ejemplo, adelante ahora con una reclamación, pudiesen levantar la defensa. Bueno, pero es que no estaba tan mal ni le estaban haciendo tanto daño cuando su propia esquina no lo sí, se va a hacer argumento en contra, seguro. ¿Esa foto? Fue camino a la esquina, si mal no recuerdo. Sí, esa foto fue camino a la esquina, y la foto está atrás de mí. Así que, de nuevo, el estándar entonces es, si es parte del juego, es previsible, por ejemplo, que tú cojas un pelotazo en béisbol, no es previsible que el catcher se saque la careta y te empiece a dar con la careta en la cara y te cause problemas. O sea, ya ahí, pues el estándar, ese es el estándar. O sea, básicamente, si te hacen una llave, la dormilona, por ejemplo, estoy diciendo, no estoy hablando de UFC, no de dormilona de lucha libre. Y resulta ser, ¿verdad?, que ahí te asfixiaron, pues eso es parte de. Si esa es una maniobra legal en el deporte, tú sufres daños como consecuencia de eso, pues probablemente no pase nada con eso, no tengas una compensación al respecto. Obviamente, también hay distinción. Sí, pero si el otro boxeador saca una soga y viene y te la amarra el cuello para que él te la domine, pues ahí ya es una agresión, ya ahí hay un elemento de delito, y puede haber demandas, pero el estándar es agresión regular. O sea, esto es como una si estuviéramos. Regular. O sea, sí, esto pasó en la calle, en la acera ahí afuera. O sea, aunque no hay una ley especial que regule, porque en ese caso, ¿verdad?, yo pensaría que tal vez la legislación vaya por la línea de tú bajar un poquito el estándar cuando la circunstancia es en el ámbito deportivo. Pero ahora mismo, según el Estado de Derecho, pues no hay una ley especial que regule violencia o actos de agresión que son dentro del marco del deporte, pero que se salen de lo que tú, ¿verdad?, de lo que tú consientes que asumes como un riesgo del deporte. Ese in-between no está regulado.
no existe ahora mismo. Voy a plantear esto. Recientemente hubo un caso en una carrera de NASCAR donde ahora se me olvidó el nombre, se quita el casco y empieza a darle al otro porque el otro le hizo una movida que... Entonces la cosa es... Pasa mucho en NASCAR. Pasa mucho. Y honestamente, en ese caso, cuando tú vas a 240 millas por hora, 210 millas por hora, la probabilidad de que mates al otro ser humano es bien alta. Alta, sí. Así que por eso... Cuando yo puedo entender por qué él se saca el casco y va y le da. Y le zumba. Pero hubiera ocurrido lo mismo. O sea, en teoría, si lo hubiera dado y lo hubiera golpeado, hubiera sido un caso de agresión y pudiera radicársele cargo. No al que hizo la movida ilegal que pudo haber causado el accidente de muerte, pero sí al que, utilizando el casco, pudo haberle quedado una lesión permanente a otra persona. Ese es el estándar. Probablemente sí. Sí. El estándar es ese. Sí, es que qué es parte del juego y qué no es parte del juego. Entonces, el in-between de qué es parte del juego, pero no es a lo que tú consientes, eso no está en ningún lado. Y ahí es donde caen las cosas como esta. Es parte de la pelea que hayan golpes ilegales que pueden pasar porque... Como un golpe bajo. Exactamente, como un golpe bajo. Pero consentía que toda la pelea me estén dando golpes ilegales y que nadie haga nada al respecto, que el referí no haga nada. Sí, no, yo estoy invicto, no quiero perder, quiero una pelea titular. Sí, Pritchard venía ese año, había tenido peleas prácticamente mensualmente. O sea, ellos estaban bien agresivos en términos de robustecer su récord. Sí, para llevarlo a campeonato. Venía mes tras mes, pelea, entonces, una tragedia. Es una tragedia, pero sí, o sea, y lo que el planteamiento aquí finalmente es, básicamente hay que buscar la forma de regular esto. A mí me parece increíble que el boxeo no tenga un seguro que cubrirá todos los gastos de esta familia de por vida. Me parece que es de las cosas que... El detalle también es que eso es una cosa que tendría que ser estado por estado. La WBC creo que fue, sí, el WBC hizo una regla para proteger y le llama el Pritchard Rule, ¿verdad? Y es un poquito más agresivo, digamos, sobre sancionar ese tipo de cosas. Así que si eso se ha implementado posteriormente o de qué manera se ha enforced, pues la verdad es que no he visto suficientes peleas de boxeo para ver cómo lo han implementado, pero sí el WBC creó como un poquito de una reglamentación más estricta y ahí es mucho mejor obviamente porque el WBC es todas las peleas que sean de ellos independientemente de dónde esté llevándose a cabo la pelea. Así que reglamentariamente las organizaciones que están regulando el boxeo, pues obviamente está el WBC, el no sé qué BC, todas las otras... OMB. Exacto, la OMB, pues todas esas sí pueden y tienen la facultad de establecer mecanismos y reglas y acciones disciplinarias contundentes que vayan sobre todas sus peleas versus legislación, porque el problema que vamos a tener con la legislación es que tú tienes que ir estado por estado a que cada comisión de boxeo establezca, pero si los organismos rectores lo toman como suyos, pues entonces es mucho más fácil la implementación y lo va a aplicar a todo el mundo que pelee una pelea de esa organización. De hecho, aquí está el artículo cuando la WBC o OMB, World Boxing Council, perdón, is urging referees to be much more vigilant and more strictly apply the rules concerning rabbit punches, que son los golpes que recibe, ¿verdad? Golpes de conejo, como se le dice, which are putting the lives of boxers in very grave danger. A recent incident in the Dominican Republic landed boxer Tomás Gusano Rojas in hospital after his opponent Ramfis Encarnacion hit him with a rabbit punch. Rojas collapsed and had a convulsion in the ring. He was rushed to hospital and mercifully seems to have recovered. Básicamente nada, que está planteando que un caso de otra pelea de boxeo donde en República Dominicana el Gusano Rojas fue llevado al hospital después de otro golpe parecido al de Pritchard Colón, y entonces ahí básicamente desde diciembre del 2020 la World Boxing Council está planteando que tienen que sancionar
a los árbitros que no pueden permitir y que todos los, ¿verdad? Que no pueden permitir ese tipo de golpe. Y le llaman la regla Pritchard Colón. Así que nada. En mi opinión, pues que esto se busque. De hecho, puede haber legislación federal que sancione esto dentro de Estados Unidos completo para establecer, ¿verdad?, unos parámetros de darle algún tipo de seguridad al deporte. Digo esto porque cada vez más con las apuestas deportivas va a haber más deporte y más deporte. O sea, hemos visto que el deporte cada vez es más y más lucrativo, al punto de que lo que hemos visto recientemente, ya vimos los Lakers acaban de vender en $2 billones más de lo que de lo que valían. Digo, ahora una de las hermanas, una de las dueñas está diciendo que no quiere vender, pero el punto es que con las apuestas deportivas la cantidad de dinero que está manejando el deporte es como nunca. Es demasiado. Y es mucho. Hay mucho que está por ahí. Y también eso puede jugar en contra porque al fin y al cabo, como un negocio, los dueños del negocio, los que se lucran de él, tampoco quieren tener tantas restricciones que impidan ese lucro. Así que a lo mejor alguien pudiese decir, nadie más ha dicho nada sobre esto, déjalo ahí. Pero con la muerte de Pritchard, de ahí sale mi punto de que llevemos esto quizás al Congreso. Nuestro comisionado residente puede hacer un planteamiento congresional, porque obviamente estado por estado es más complicado, así que sí, a menos que como una regulación del área comercial, pues... Yo lo veo difícil porque la cultura en Estados Unidos es en el deporte, particularmente el deporte profesional, es de tanta separación. O sea, no es como nosotros lo vemos aquí en Puerto Rico, el Estado, en Estados Unidos no. Así que sería bien, ¿verdad? No es que no se pueda traer a colación, yo pienso que es una conversación que se tiene que tener, pero yo vería difícil incluso hasta quién velaría por eso, porque en Estados Unidos no hay ningún departamento de recreación y deporte o oficina que se encargue de cosas de deporte a nivel federal. Sí, a nivel, para que tengamos entendido, ¿verdad? Aquí en PR nosotros somos, el gobierno central es el que se encarga del tema del deporte. Los Estados Unidos, el Comité Olímpico es privado, o sea, básicamente los pisos privados, todo el es privado. Los estados no tienen, lo más que tienen los estados son oficinas o departamentos o divisiones de Parks and Recreation. Y ahí hacen algunas. Sí, eso lo dejan empresa privada, pero mi opinión es... Pero no estoy en desacuerdo. Creo que es algo que pudiese ser beneficioso en la práctica. Es algo que se podría ejecutar, pues pienso que con la estructura actual es difícil. Difícil, en mi opinión, debería pasar, sobre todo cuando hay un fin de lucro, porque una cosa es el deporte amateur y otra cosa es cuando hay un lucro. Pero nada, eso es otro tema y ahí pues pudiéramos hablar de otras posibilidades. Gracias, licenciada. A la orden. Y no dejemos que Pritchard se vaya en vano. Hagamos algo para que esto pueda cambiar. Gracias.